Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, les habla Verónica de Lima, directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile. También me acompaña Melissa Aldéjar, igual del equipo de Cabecon, quien va a estar conmigo como coanfitriona el día de hoy. Y bueno, pues les doy la bienvenida a este conversatorio donde hablaremos de las oportunidades de inversión y expansión de negocios en Florida, haciendo un poco más de foco en las inversiones inmobiliarias. Y esto va a estar guiado por un grupo de expertos en distintas áreas, como lo son, por ejemplo, las asesorías en activos inmobiliarios, estructura legal y corporativa, planificación fiscal e impositiva y migración, porque es importante en estos casos, para invertir, estar rodeado de un grupo de especialistas, de un grupo de expertos que nos puedan guiar en las mejores decisiones para que no hayan riesgos e inclusive no perdamos dinero. Así que, bueno, acá en este conversatorio, como les decía, vamos a hablar de estas distintas áreas, digamos, de especialidades, con el objetivo también de tener una mirada mucho más completa de cuáles son las estrategias o las mejores estrategias para invertir, dependiendo también de los objetivos y de las necesidades de inversionistas extranjeros e inclusive de aquellas personas que estén pensando en radicarse en Estados Unidos. ¿Okay? Así que bueno, este equipo de expertos de lujo que tenemos hoy está formado por Salvador Pepe, quien es fundador de Ellanes Property Finders, Héctor Paradisi, director de Ackerman Law Firm, Abraham Benayon, socio de Benayon Law Firm, y Christian Monahan, socio vicepresidente de Monahan Mijares CPA, quien además también es director de la Venezuelan Chamber of Commerce en Miami. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, como verán, vamos a tener acá una instancia bien enriquecedora en cuanto a la información de valor, así que les recomiendo quedarse hasta el final y aprovechen también a lo largo de este conversatorio de hacernos llegar sus preguntas a través de los comentarios, porque al final vamos a tener un espacio para ello. ¿Okay? Así que bueno, nada, pues comencemos dándole la palabra a Salvador Pepe, fundador de Property Finders. Bienvenido, Salva. Bueno, gracias Verónica, muchas gracias a todos, a ti en especial, a la Cámara por darnos esta maravillosa oportunidad a todos nosotros de poder compartir nuestra experiencia de tanto tiempo aquí en el mercado de Estados Unidos, en especial de la Florida, y poder compartir en esta dinámica de conversación de cómo poder ayudar y servir a esta comunidad de empresarios, bueno, en principio de Chile, pero que también sabemos que hay muchas personas que están de toda Latinoamérica conectadas aquí el día de hoy. Te decía fuera de cámaras, y tú lo mencionaste también, que esto se hace con la intención de que cada uno de los empresarios que nos está escuchando sepa que en este panel hay un Dream Team, porque el invertir en inmuebles o expandir tu negocio aquí a la Florida es un juego de, de, de equipo, en el cual hoy día en este panel que están acá, Abraham, Cristian, Héctor, tienen el Dream Team que los pueden ayudar a que con éxito puedan llegar acá a hacer sus inversiones, expandir su negocio, tener la planificación adecuada y no cometer errores, porque lamentablemente aquí cuando hay muchos latinoamericanos que han venido y hemos encontrado cada uno de nuestras especialidades de personas que vienen aquí, quieren invertir, quieren expandir su negocio acá y lo hacen trayendo la fórmula de sus países acá y lamentablemente hay una manera de hacer sus cosas y el cometer errores conlleva a perder mucho dinero. Entonces este conversatorio el día de hoy está realmente con toda la intención de ayudarlos a cada uno de ustedes en nuestras respectivas áreas a que sean exitosos en esa planificación que están estableciendo en venirse para acá. Bueno, comenzaría por decirles que yo creo que está muy bien sabido hoy día por la información que Florida es un estado súper próspero, no es un momentum que está viviendo actualmente el estado, es una tendencia que ha venido más bien creciendo y que aquí puedo estar más de la hora y media que vamos a tener, más de los 90 minutos, hablando de por qué Florida, pero quiero comenzar nada más por unos datos muy puntuales. Eh, eh, Florida es un mercado muy dinámico y muy competitivo, y ustedes ya lo saben, pero es la economía número 3 ahorita en los Estados Unidos. Tiene 19 tipos de industrias diversificadas, no solamente es Disney, no solamente es turismo, no solamente es real estate, estamos hablando de biotecnología, salud, tecnología de la información, telecomunicaciones, estamos hablando de tecnología militar, 19 industrias
que están creciendo, principales, porque hay otras subindustrias que están creciendo en el Estado. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto del Estado es más de 1.2 trillones de dólares, lo que hace que si Florida, ustedes pueden ir a Google y googlear, comparemos a Florida en un país a nivel mundial con su PIB o el GDP en inglés, y Florida estaría ubicado como el país número 15, si fuera un país, como el número 15 a nivel mundial, superando a países como Argentina, por ejemplo, que está allá abajo en el cono sur, muy cercano a Chile. Eh, Realmente lo que estamos viviendo es un momentum que viene de la tendencia, y falta mucho por hacer y falta mucho por crecer. Y ahí es donde cada uno de ustedes puede ver una oportunidad de poder tomar un pedacito de esta torta de crecimiento y poder no solamente traer su negocio para cada día hacerlo crecer, sino también aprovechar de todas las tendencias en el área, mi área que me corresponde, que es el área de inversión inmobiliaria, que puede hacer que ustedes puedan proteger su capital y hacer crecer ese patrimonio en sectores y nichos que están por crecer en los próximos años, y que ustedes pueden tomar la oportunidad ahora y pueden hacerla capitalizar luego. Bueno, hay una diversidad de ofertas desde condominio. El mercado inmobiliario en la Florida es un elefante muy gigante. Y lo ideal, como yo le digo a mis clientes, es que es tomar el elefante metiéndole mordiscos de pedacitos, y en la medida que tú vayas teniendo experiencia, bueno, vas incrementando o vas escalando tu posición en las inversiones. Entonces, hay dos áreas fundamentales: la residencial, obvia, y la comercial. Y la semana pasada, por cierto, el viernes pasado, estuve en el Congreso de Real Estate Comercial, que promovió la asociación, la Miami Realtors, que es la asociación más grande de agentes inmobiliarios de la cual soy parte. Soy agente con licencia aquí en Miami, y estaban hablando que de los activos comerciales están las propiedades multifamiliares. Las propiedades multifamiliares son las que ahorita están ofreciendo mayor rentabilidad, y donde desde los grandes capitales de Wall Street están viendo para desarrollar ese nicho. Hay una demanda muy grande hoy día de propiedades en la Florida por la gran migración que está viniendo al estado. Y ocurre también que hay nichos, por ejemplo, en el sector workforce, que es el sector laboral, donde hay un déficit de hasta 4 millones de viviendas. Entonces, cuando tú ves una gran demanda y ves un déficit, por supuesto, cualquier oferta que haya se va a tomar. Y eso es lo que tenemos hoy día. Y eso no es algo que se vaya a resolver de la noche a la mañana. Eso va a tomar muchos años, y el que tome oportunidad y posición ahora en estos nichos, por supuesto, va a sacarle ventaja monetaria. El crecimiento que ha tenido el mercado ha variado. Antes del COVID teníamos un mercado que venía creciendo sostenidamente entre un 10 a un 14%, depende de las zonas. Acuerden que esto es muy hiperlocal. Tenemos el estado de Florida, pero cada ciudad va moviéndose de una manera distinta, y realmente el COVID hizo bueno, todos lo sabemos, todos lo vivimos al mismo tiempo a nivel mundial, pero luego del COVID hubo un crecimiento exponencial muy grande de la revalorización de las propiedades en todo ámbito. El activo que se vio más afectado realmente fue todo lo que era hospitality y oficinas. Hospitality ahorita, todo lo que hotelería, se ha recuperado, pero el sector oficinas todavía no ha podido alcanzar los niveles pre-COVID, y no tiene la suficiente hoy día ocupación que tenía antes, porque claro, ya estamos en este tema de que la gente puede trabajar desde casa. Otro hecho que es importante que quiero destacar, aunque no quiero que se me olvide para no quitarle tiempo a los demás ponentes, es el excelente clima de negocios y la estabilidad política que tiene la Florida. Es lo que Florida es pro inversión desde todo punto de vista, pro inversión inmobiliaria, por supuesto, y pro negocios, y tiene una estabilidad política que es lo que cada uno de nosotros, bueno, yo soy venezolano, como ya pudieron escuchar en mi acento, pero nosotros recibimos muchos inversionistas de Latinoamérica, y Latinoamérica cada país tiene una situación política que afecta a su economía, y cada uno de estos empresarios
que está en estos países, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, está siempre volteando su mirada a la Florida como un lugar donde yo puedo proteger mi capital y hacerlo crecer, perdón, y le estamos recibiendo personas en dos áreas muy importantes. Uno, hay unos que se quieren venir ya a vivir y establecerse, que eso es muy lógico, quieren venir ya para acá y ubicarse acá. Y otros, yo me quiero ir, yo me quiero quedar en mi país, quiero seguir trabajando, pero sin embargo quiero empezar a migrar capital allá y hacerlo crecer en este tipo de activos. Datos importantes, yo le pasé y al final del evento, como cada uno de ustedes, si nos puedes contactar, a cada uno de nosotros, creo que van a tener nuestros contactos. Bueno, aquí ven en mi nombre abajo mi página web y les voy a dar mi correo electrónico. Les puedo enviar con mucho gusto una presentación que hicimos donde habla de todas las estadísticas de quiénes están viniendo a Florida y qué están comprando y cómo lo están comprando. Esta información me fue provista, lo hicimos en conjunto con Gail Corcoran, que es la Chief of Economics de la Miami Realtors, y es información muy precisa de la asociación, en conjunto con investigación también que captan de los listings y que también hacen investigación de la oficina del censo. Entonces, los tres grandes mercados que están migrando locales, hay mucha migración local a Florida, más de 1.200 personas por día están migrando al estado. Tres ciudades son muy importantes, Nueva York, California y New Jersey, pero Latinoamérica, estamos hablando Argentina, Colombia, México, Perú y Chile, ya que estamos hablando de Chile, antes no estaba ni siquiera en el top 5. Ahora Chile está en el top 5 de los países que están viniendo a invertir a Miami con un 7% y un 6% en el condado de Broward. Acuérdense que Miami está dividido en dos condados, Miami-Dade y Broward, que es el condado que está cercano a Fort Lauderdale. Perdón, ¿hay alguna pregunta, Verónica, que en este momento se escuche de la audiencia o puedo continuar? ¿Hola? Sí, Salvador, aquí tenemos una pregunta, pero me parece que lo vamos a poder tratar más adelante, que es justo sobre el Tratado de Libre Comercio, que si quieres lo abordamos ya cuando Eso podemos abordarlo estemos con Héctor. avanzando. Perfecto. Yo sí iba a aprovechar para hacer una intervención sobre la data que tú estás dando y aprovechar, a pesar de que esto es una charla de claves y estrategias, no quiero ser fatalista, pero hay muchos errores detrás del que busca también invertir y sobre todo en los Estados Unidos. ¿Tendrías algún consejo que darle a estos posibles inversionistas que a lo mejor nos están acompañando en la charla de hoy? Bueno, lo primero, como lo que dije en principio, es ya el que estén aquí es un paso adelante con respecto a otras personas porque ya tienen información clave que no solamente les voy a proveer yo, sino que lo más importante son Abraham, Héctor y Cristian, porque es la estructura corporativa que ellos tienen que utilizar, la planificación fiscal y cómo, si decido irme, cómo yo hago una planificación migratoria en función a eso, porque eso tiene una forma de hacerse y eso es importante. Y ahí van a ahorrar tiempo y mucho dinero, que es lo importante. Y a veces más tiempo, porque el dinero lo podemos rehacer. Si hay un negocio que no va bien, lo podemos recuperar con otro negocio. Pero tiempo que se va, no lo puedes recuperar. Es el activo más valioso que tenemos hoy día en nuestra vida. Entonces, eso sería realmente lo que nosotros siempre recibimos de toda esta cantidad de inversionistas que vienen. Y cuando llega alguna persona de Latinoamérica buscando invertir con muchas ganas de invertir en inmuebles acá, bueno, siempre lo llevamos a cada uno de los profesionales para que entonces en función de su visión y su planificación, ¿te quieres venir a vivir? ¿No? ¿Te quieres quedar allá? Bueno, ya entonces establezcan la estructura correcta para que después puedan hacer la inversión de una mejor manera y tengan la plataforma adecuada. Eso es importante. ¿Me escuchas bien, Meli? Escuchamos perfecto. Es que veo que había como un delay en la señal. Perfecto. Sí. No quiero irme sin dejar de decir que Chile es el país de Latinoamérica que está comprando con el mayor precio promedio de propiedades hoy día, en un precio promedio de $718,000 la propiedad,
y están de todos los países que están viniendo ahora. O sea, está llegando ahorita en quinto lugar, está en el top 5, pero están comprando con el mayor precio promedio del mercado, están comprando en su mayoría condos, y lo que está ocurriendo en los condos, bueno, mucha gente lo está comprando con la intención de rentarlos y son muy inteligentes y lo están comprando inclusive con la premisa de preconstrucción, porque saben que comprar una propiedad en preconstrucción la pueden, en principio, ganan una gran revalorización en la primera lista de precios, que es la lista de precios cero, y luego la van pagando por partes hasta que cuando el proyecto, por ejemplo, hay un proyecto que esté lanzando esto ahorita en lista de precios cero, por ejemplo, y los que están es comprando muchos proyectos de rentas cortas que pueden utilizarse bajo plataformas de Airbnb. Entonces, esto les permitirá a ellos de que cuando vengan a Miami puedan utilizar su apartamento, inclusive pueden utilizar su unidad y rentar otra. Eso es un concepto nuevo que se llama FlexShare, con uno de los proyectos que estamos manejando acá, y es maravilloso porque tú puedes estar en tu unidad de 2 habitaciones, puedes usarla de una y la otra sigue generando renta, y cuando tú te vas, bueno, puedes volver a rentar la otra. Y es interesante eso, porque están dándose cuenta estos chilenos que comprar los condominios para inversión, desde el punto de vista residencial, es mejor que las casas. De hecho, están comprando 65% en condominio y lo están pagando 20%, 43% cash. No están financiándose, por lo menos por ahora, a pesar de que hay planes especiales de financiamiento para este tipo de propiedades cuando estén listas para extranjeros, porque estas propiedades tardan 2, 3 años en estar listas. México compra $700,000, compra el 70% en condominios, un 4% en townhouses y 62% compra cash. Colombia es el tercer país que compra un promedio de $516,000 y bueno, realmente están comprando 57% cash. En la mayoría de Latinoamérica, por alguna razón, prefieren comprar la propiedad cash más que financiada, aunque si muchos empresarios, yo tengo un cliente de Chillán, de Chile, que compró 2 casas para rentarlas en Airbnb en Orlando, y en su momento las casas estaban en $500,000 y el banco lo preaprobó hasta por $4 millones. O sea, él compró 2 casas, la sumatoria fue 1 millón, y él todavía, el banco le daba la posibilidad de comprar otras más. O sea, tenía 3 millones más para poderse financiar. Realmente un proceso de financiamiento para un extranjero es mucho más sencillo que para nosotros los locales, y eso, bueno, podemos hablarlo después. Es otro profesional que lo conectamos, es parte del equipo también, pero los principales son legal, fiscal y migración. Hay otros que vienen que son los que están hablando del préstamo, los del seguro y los contratistas. Esto es un equipo muy grande, el equipo de inversión inmobiliaria. Es maravilloso poder tener tu punto de vista. Además que sabemos que hay con el tema inmobiliario muchísimas oportunidades, sobre todo para capital proveniente de países con una economía un poco más inestable, como es la economía latinoamericana, que es la realidad. Y tener este estilo de consejos yo creo que ayudan a mucho que pierdan el miedo y que den un primer paso para saber de que puedes invertir en otro país y realmente no necesitas un gran capital. Esto lo hablábamos nosotros en privado previa a este conversatorio, que hay mucha gente que se reserva, que es otro tipo de inversionista, pero que hay que averiguar, hay que buscar especialistas porque sí hay grandes oportunidades, como tú bien nos dices, y toda esa data maravillosa que le vas a poder compartir a todas las personas que forman parte del conversatorio. Sí, las oportunidades hay diversas y las formas de acceder a ellas no son muy altas. Por ejemplo, tú puedes comprar hoy día una propiedad de estas en preconstrucción colocando apenas hoy $50,000 y vas haciendo un plan de pago hasta un 50% en un periodo de 1 año y medio, 2 años. Entonces, y puedes comprar un multifamily, que es una propiedad ya en el área comercial, una propiedad multifamiliar donde tú seas el dueño de un edificio donde tienes 10 puertas, por ejemplo, donde tienes 10 inquilinos, colocando apenas un 30% de down payment y el banco te financia el resto. Y donde puedes tener un cash on cash de retorno más o menos de entre un 11 a un 14%. Esos más o menos son los números y estas propiedades, por ejemplo, estas propiedades, antes de que me vaya, de renta corta en preconstrucción, tienen un potencial de retorno financiada, cuando estés listo, está financiada,
de un 14% de retorno cash on cash. Entonces, los retornos no son nada despreciables y las formas de accesar a cada una de ellas no son tan inaccesibles. Realmente, lo que hay que hacer es, por supuesto, una evaluación personal en función de, luego, con cada una de las personas, cuando vienen, es cuál es tu visión, qué es lo que tú quieres hacer, si quieres migrar o quedarte en tu país, cuál es el tipo de inversión que más afín es contigo, residencial, comercial, y cuánto es el capital que tienes disponible. Y ahí entonces nos movemos a encontrar el mejor activo que encaje dentro de esa necesidad. Fantástico. Y como esto no lo podemos trabajar solamente con la parte inmobiliaria, sino que hay que buscar otra estrategia y otra clave, quiero que nos siga conversando Héctor Paradisi, que lo tenemos también en la conexión. Pero antes, Héctor, quisiera ya conectar con una pregunta que nos hicieron en el chat, que yo creo que de la mano con Salvador, que dice, ¿el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos tiene alguna ventaja para la inversión inmobiliaria de una sociedad chilena o una persona natural que desea hacer inversiones sin ser residente en el país? Ahí la dejo y después la retomamos si quieres para que tú puedas desarrollar tu idea. Gracias, Melissa. Salvador, buenísima toda la información. Me quedé con un pocotón de preguntas que después quiero hacerte respecto a toda esa data interesantísima con respecto a el por qué invierten en unos sectores más que en otros, etcétera, etcétera. Les cuento brevemente sobre mí. Yo soy Héctor Paradisi, soy el director operativo de Ackerman Law Firm. Soy abogado graduado en Venezuela, tuve maestría en leyes acá en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y bueno, tengo los últimos 10 años asumiendo funciones dentro de firmas acá en Estados Unidos en el área de inmigración y planificación inmigratoria. Lo más importante de todo eso no es eso, sino que soy inmigrante. Y soy inmigrante y además con un factor adicional que creo que aporta, y la idea de este conversatorio justamente es esa, aportar y tratar de educarnos lo más posible. Aporta porque yo antes de emigrar definitivamente, a pesar de que lo hice por fases a los Estados Unidos en distintos momentos, antes de esa última migración que hice acá a los Estados Unidos por razones medio forzosas, también hice algunas inversiones inmobiliarias acá en los Estados Unidos y siempre he tenido una curiosidad, y no solamente una curiosidad, sino un interés especial, entre otras razones porque me parece que es una de las inversiones que mayor protección ofrece a nuestro patrimonio, un patrimonio que además cuidamos que debemos cuidar, y el hecho de invertirlo justamente en los Estados Unidos, en Florida, en mercados como Florida o cualquier otro, pues es un reflejo de esa necesidad de proteger nuestros patrimonios, ¿no? Yo me identifico plenamente, pues cuando yo no vivía, sino que vivía en Venezuela o en otros lugares, traté de hacer inversiones acá en momentos en los que habían coyunturas y oportunidades, y eso me ayudó, digamos, a tener una base y una tranquilidad, porque ese patrimonio que fue invertido ahí fue protegido de todas las crisis que sufrimos en nuestros países latinoamericanos. Lamentablemente nuestros países tienen historias cíclicas, tienen situaciones de crisis que nos obligan a buscar oportunidades de inversión y de protección de nuestro capital, y de que no se quede no solamente sin generar un interés o un rendimiento, sino que además crezca ese patrimonio en la medida en que la economía mundial vaya creciendo y se vaya adaptando, ¿no? Entonces, cuando pienso en bienes raíces, creo que es probablemente uno de las inversiones en las que nuestros patrimonios y nuestros activos están mayor resguardados y tienen un crecimiento además proporcional a lo que seguramente la economía mundial va apuntando. Así que bueno, efectivamente aplaudo obviamente la iniciativa de la Cámara en este conversatorio, porque nos da la oportunidad de transmitir nuestras vivencias, nuestras experiencias personales y lo que además desde el punto de vista profesional tenemos además para ofrecerles, ¿no? Yo lo que quiero de pronto es tratar de educarlos lo más posible y de la manera más breve. Sé que tenemos un tiempo limitado y me encantaría tener una cantidad enorme de tiempo para explicarles con todo el detalle posible todas las alternativas migratorias que existen para los Estados Unidos. Lo primero que quiero transmitirles es lo siguiente. Yo antes de emigrar a los Estados Unidos, como les dije, hice algunas inversiones inmobiliarias, con lo cual respondo a una de las preguntas típicas. ¿Qué visa? ¿Yo tengo que tener alguna visa para estar acá en los Estados Unidos?
o para poder invertir, perdón, en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente la respuesta es no. No es necesario que nosotros vivamos o tengamos una presencia física en el territorio de los Estados Unidos a los efectos de una inversión. ¿Es ideal? Seguramente será ideal en algún momento pisar suelo americano porque habrán algunas necesidades desde el punto de vista de procedimentales, desde el punto de vista a lo mejor de apertura de una cuenta bancaria y de algunas otras pasos en el proceso de adquisición de un inmueble que nos obligarán pues quizás a estar presentes, pero en definitiva no tenemos que tener un estatus, no debemos tener una residencia, una visa de inversión o nada por el estilo para poder tener la oportunidad de invertir y proteger nuestro capital y nuestro patrimonio a través de inversiones en un mercado sólido, en un mercado que es constantemente creciente y que aunque haya tenido históricamente sus descensos, asimismo ha tenido vertiginosos quiebres ascendentes, ¿no? Así que eso definitivamente es algo que es importante aclarar. La importancia de que ustedes sepan que no es necesario vivir acá a los efectos o estar acá a los efectos de hacer esas inversiones inmobiliarias. Lo segundo que me parece bien importante es aclararles es qué tipo de visas se disparan o a las que tendrían ustedes acceso por consecuencia de una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Mira, la respuesta es no necesariamente a ninguna visa, depende de cómo se planifique, de modo que si la intención de hacer una inversión inmobiliaria es a los efectos de obtener un beneficio inmigratorio, es importantísimo que ese mensaje se transmita a su asesor, bien sea Salvador o quien sea que sea su asesor, porque es importantísimo que esa planificación vaya de la mano también de un abogado de inmigración, que seamos nosotros, o sea, quien sea, les va a dar algunas herramientas y alguna información que es valiosísima a los efectos de que esas inversiones tengan o se traduzcan en un beneficio inmigratorio. Les aclaro de antemano, las inversiones no necesariamente nos van a dar beneficios inmigratorios. Por el contrario, las inversiones inmobiliarias en su gran mayoría no generan beneficios inmigratorios a menos que se planteen de una manera muy estratégica. Por lo tanto, es importantísimo que ustedes cuando estén en el proceso de toma de decisión no tengan la certeza o no asuman absolutamente nada. Aquí las asunciones lo que nos traen es inseguridad y normalmente pasos erróneos que definitivamente conllevan a que después tengamos que volver y pasar mal disgustos, etcétera, etcétera. Más allá de que hayamos hecho buenas decisiones desde el punto de vista comercial, no van a tener efectos necesariamente inmigratorios. Y además, si a eso le añadimos el factor impositivo, también es importantísimo tomar decisiones respecto no solamente a la parte migratoria, sino a la parte de inversión desde la óptica fiscal, porque si mi intención es que yo no quiero convertirme en un sujeto fiscal dentro del territorio de los Estados Unidos, definitivamente tendrían que asesorarse con los expertos como los que están en este panel, a los efectos de que ustedes determinen si es necesario que esa planificación, inversión que quiero hacer no tenga ningún impacto fiscal o que si lo tenga sea el mínimo. O cuál es ese impacto fiscal, ¿no? Entonces, eso todo es parte de este conversatorio. Yo lo que quiero es tratar de educarlos lo más posible en lo que respecta a la parte migratoria. Aquí, fundamentalmente, para entrar a los Estados Unidos, y eso es una de las cosas que me encanta aclarar en esto, porque es uno de los mitos que yo siempre tuve cuando emigré. Yo juraba y perjuraba que para poder yo hacerme residente de los Estados Unidos, yo necesitaba vivir en los Estados Unidos previamente y superar algunos obstáculos. Yo sé, por ejemplo, que en Chile la cosa funciona un poco diferente. Yo creo que en Chile, de hecho, uno primero tiene como un permiso de trabajo o una visa temporal o una residencia temporal y por el paso del tiempo, entonces se le van levantando obstáculos que me permiten que yo pueda aplicar o acceder a una residencia permanente. El sistema inmigratorio americano es totalmente diferente a lo que nosotros en nuestra cabeza nos han inculcado, yo no sé quién, o las personas que nos van hablando nos van diciendo, mira, yo hice esto, pero para hacer una residencia tienes que hacer esto, no existen, esos mitos no son ciertos. Aquí hay dos rutas para entrar a los Estados Unidos, la ruta del no inmigrante y la ruta del inmigrante. El no inmigrante no significa que sea un ilegal, que sea uno de esos que entran por frontera. No. El no inmigrante lo que significa es que viene acá con el efecto de estar acá temporalmente. Y esa temporalidad
básicamente lo que implica es que se tienen que mantener ciertas condiciones para que esa visa o esa temporalidad o esa visa de no inmigrante pueda mantenerse vigente y exista la posibilidad de renovarla. Lo que significa eso que ellas no se van a convertir en una residencia permanente por sí solas, no van a sufrir una metamorfosis y se van a convertir en el paso del tiempo en una residencia. No son carros, yo le digo a la gente, no son carros, no son coches, no son autos. No son autos porque no te trasladan de una visa a una residencia. Esta visa me lleva a la residencia. No, ninguna visa te lleva para ningún lado porque no es un vehículo. Es una visa y tiene la vigencia que tiene, la puedes renovar. En algunos casos sí. Pero no te lleva de un punto A a un punto B. Para obtener una residencia hay que aplicar a una residencia y podemos estar en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en cualquier parte del mundo y aplicar a una residencia si es que calificamos. Las residencias son sinónimos de visas de inmigrante. Entonces, tenemos la primera gran vía que es entrar a los Estados Unidos como no inmigrante, la segunda gran vía que es entrar a los Estados Unidos como inmigrante. ¿Que se pueden combinar? Absolutamente. Nosotros podemos primero de pronto probar aquí la cosa, a ver si nos gusta los Estados Unidos, si nos adaptamos, etcétera, etcétera, con una visa de no inmigrante, eventualmente evolucionar a una residencia, es decir, una visa de inmigrante. Ahora, en el contexto de las inversiones, las inversiones en algunos casos nos dan la oportunidad de aplicar algunos tipos de visa. Y eso es el contexto un poco de lo que queremos conversar el día de hoy. ¿Cómo hago yo para combinar una cosa con la otra? Aquí fundamentalmente yo quiero tocar brevemente tres vehículos inmigratorios. Y les pido a los que están acompañándonos que me interrumpan si creen que debo profundizar en algún punto o que más bien debo ser menos profundo en otros, porque hay veces que me emociono hablando de un tema y pierdo la noción del tiempo. Entonces, y también es el momento que la audiencia saque papel y lápiz, porque esto claro. es súper valioso, esto es una clase. Gracias, Melissa. Pero bueno, es tal cual, es que cada una de estas, de parte de la información es algo que como inmigrante a mí me hubiese encantado saber antes de tomar decisiones de vida, porque la parte migratoria y la toma de decisión de mudar a mi familia y a todo mi grupo familiar para un país diferente y todo lo que eso implica, es una decisión trascendental, es una decisión súper importante y súper difícil de tomar. Si no tenemos claro cuáles son los pasos que vamos a seguir, normalmente nos vamos a dar golpes. Cuando logramos obtener un beneficio migratorio, que es el que necesitamos para poder estar cómodos acá en los Estados Unidos, cambia la experiencia totalmente. Cambia de ser una pesadilla a convertirse en un cuento de hadas, porque cuando uno llega acá de forma planificada, con la claridad de lo que es el impacto fiscal, con una ruta clara desde el punto de vista migratorio, con inversiones de asesoría precisa, te cambia totalmente. Entonces, cuando hablamos de visas que están disparadas por temas de inversión, dentro del mismo contexto de las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante, hay tres tipos de visas que me parece relevante mencionar. Una de ellas es una residencia por inversión y que me perdonen a lo mejor los que están en desacuerdo o los que promueven estas figuras. La figura de la EB5, que es la visa de inversión, la residencia por inversión, es una figura que yo no la recomiendo demasiado por lo siguiente. Es una visa que se tarda demasiado en que logremos el objetivo. Yo creo que hay una falla en el sistema americano, en la forma en la que se procesa, y se los digo de antemano. ¿Por qué? Porque puede tardarse entre 6 y 10 años hasta que obtienes el beneficio inmigratorio. Entonces, cuando uno pone en riesgo un capital a los efectos de obtener un beneficio inmigratorio, ya por ahí normalmente la cosa no va bien si es que desde el punto de vista comercial no es factible, no es próspero, no es comercialmente viable. La EB5 es básicamente una visa basada en una inversión de $1.1 millón más la generación de 10 nuevos empleos, con lo cual una inversión inmobiliaria típicamente no te genera ese beneficio, no te va a generar un beneficio inmigratorio. Hay unas figuras de inversión indirecta a través de centros regionales. Centros regionales son unas entidades privadas que tienen autorización del gobierno para promover inversiones en zonas que tienen
una tasa de desempleo altísima, zonas deprimidas desde el punto de vista económico. Entonces, supongamos que en las afueras de Orlando quieren desarrollar un mega hotel. Entonces, agarra el centro regional y dice, ok, esto califica, buenísimo. Voy a buscar capital en todas partes del mundo y voy a traer ese capital y lo voy a utilizar para que inviertan en este desarrollo hotelero que vamos a hacer en las afueras de los Estados Unidos, en las afueras de Orlando, perdón. Entonces, se va a hacer todo ese levantamiento y ese capital se utiliza a los efectos de desarrollar el hotel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está condicionado a que tengan una buena gestión las constructoras, está condicionado al tiempo que se van a demorar en hacerlo y peor aún estamos condicionados al tiempo que se demora inmigración en darte los beneficios inmigratorios. Entonces, mi sugerencia, si el tema es un tema migratorio, no mezclen preferiblemente el tema de inversión inmobiliaria con la intención de una residencia por vía de inversión. Es preferible que hablemos de otras alternativas diferentes que a lo mejor no vamos a tener tiempo de tocar el día de hoy, pero que podemos explorar ya individualmente con las intenciones y con los intereses de cada quien. Ahora, desde el punto de vista de inversión, en el contexto de visas de no inmigrantes, es decir, visas temporales que te permiten venir a los Estados Unidos, vivir y trabajar en el contexto de las inversiones, básicamente hay dos visas de las cuales quiero hablarle. Una que es la L1A y otra que es la visa E2 de inversión por tratado de comercio y navegación, no por tratado de libre comercio. Hago primero esa corrección. No es el tratado de libre comercio el que dispara la posibilidad de hacer la inversión en los Estados Unidos, sino es un tratado de comercio y navegación que existe entre ciertos países y los Estados Unidos. Entonces, visa E. La visa E, como les acabo de decir, está basada en un tratado que existe entre ciertos países y los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos países? Google con eso. Métanse en Google y pongan países tratado E y les va a aparecer la lista completa. Les menciono brevemente por encimita algunos países de la región que sí pueden aplicar y les digo los que no. Los venezolanos, el pasaporte venezolano solito no tiene la posibilidad de aplicar por visa E, pero hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad independientemente de que nunca hayan vivido en ese país o que nunca hayan, o que no hayan nacido en ese país. Pueden perfectamente, teniendo la doble nacionalidad, siempre y cuando esa segunda nacionalidad sí esté dentro del tratado, aplicar por una visa de inversión. Países que sí, Colombia sí, Chile sí, Argentina sí, Brasil no, Uruguay no, Perú no, Bolivia estuvo sí, ya es no, Ecuador estuvo sí, ya es no, pero básicamente dentro de la región es esa más o menos la regla. En Europa, Italia sí, España sí, Portugal está en proceso de sí, pero todavía no. Etcétera, etcétera. Preguntas puntuales que tengan nos las van haciendo y vamos tratando de ayudar. Pero esa lista está disponible en Google. Ahora, ¿qué es una visa E de inversión? No voy a hablar de la que no es de inversión. De inversión. Parte de la base de que un individuo con ese pasaporte del que sí tiene el tratado viene a los Estados Unidos, crea la compañía bajo la asesoría de uno de nuestros expertos o de los expertos y crea esa compañía a los efectos de fondearla, traer dinero propio, que debe haber trazabilidad de que esos bienes son propios, ese dinero, y que ese dinero se invierte en un negocio operativo en el territorio de los Estados Unidos. Hago súper énfasis en la palabra operativo por lo siguiente, porque la inversión inmobiliaria desde la óptica inmigratoria suele ser una inversión pasiva. ¿Por qué? Bueno, porque si yo invierto en un inmueble y lo dejo ahí que me genera una rentica, esa inversión no requiere de que no requiere de mi presencia en el territorio de los Estados Unidos para que se vaya generando. La renta la manejo a través de un property manager o de un administrador de propiedades, le pago $100, $200 y eso me va generando a mí una renta. Las inversiones que no requieren de mi presencia para que ocurran, para que opere el negocio y para que sea próspero y, ojo, que genere suficientes ingresos para mí, mi núcleo familiar y para generar empleos para terceros, no es una inversión calificada a los efectos inmigratorios.
De modo que si es ese nuestro plan, invertir en una propiedad para obtener un beneficio inmigratorio, no lo vamos a conseguir. Ahora, si yo quiero aún así invertir en inmuebles y quiero obtener un beneficio inmigratorio, ¿existen rutas? Sí, siempre y cuando las inversiones que hagamos justifiquen mi presencia activa en el territorio de los Estados Unidos para dirigir y supervisar esas operaciones de esa compañía que yo he creado a través de la cual he hecho inversiones inmobiliarias. Ejemplos. Bueno, si yo invierto en una propiedad, la refacciono y la vendo en un periodo de 90 días. Si yo invierto en una segunda propiedad, inmediatamente apenas vendo esa y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, pareciera que ya no se trata de una actividad pasiva. ¿Por qué? Porque yo necesito tomar decisiones de qué inversión voy a hacer, necesito contratar a la persona que me va a hacer las remodelaciones, necesito tener una persona que vaya y haga y revise, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una actividad activa y, más importante aún, hay un ingreso o una generación ¿cómo se llama? De ingresos como comercialmente que justifican mi presencia acá, porque lo que se va a generar de esas ganancias y de esa plusvalía en cada una de las ventas va a ser suficiente para yo vivir acá y generar empleos para otros. Entonces, esa es la técnica. Enfocar la inversión en algo operativo. ¿Qué otro tipo de inversiones? Las inversiones en multifamily. Es decir, cuando compramos una unidad que tiene, lo llaman varias puertas, en algunos países dicen, bueno, compré una unidad con 10 puertas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es la misma propiedad, obviamente, donde vive un individuo y tiene distintas salidas. No. Obviamente se trata de que dentro de una misma estructura o edificación existen diferentes viviendas dentro de esa vivienda. Ahora, ¿por qué es eso activo y no es pasivo? Bueno, porque el hecho de que haya un volumen que yo tenga que administrar, que también hay una necesidad a lo mejor de mejorar la calidad de esa edificación a los efectos de pronto de luego revenderla o de mejorarla simplemente, pero administrarla, ya posiblemente va a requerir mi participación y mi supervisión, la contratación de un foreman, de un conserje o de alguien que se encargue de estar atento a cualquier tipo de desperfecto en la unidad o en las unidades, etcétera, etcétera. De modo que hay ciertas inversiones que sí pueden calificar. La construcción en plano, posiblemente sí, solo que hay que ver en qué momento es el momento preciso para poder aplicar a la visa, porque si apenas acabamos de comprar un solo terrenito, nos van a decir, el funcionario de migración nos puede decir, bueno, pero espérate un momentico, ¿cómo sé yo que ese no es para esa terrenito que tú compraste y esa construcción que tú estás haciendo no es para ti, para que tú puedas ir y vacacionar? Eso no califica para una inversión, para una visa de inversión. Entonces, bueno, es importante que puedan identificarse cuáles son las distintas rutas de inversión que dan cabida a una visa de inversión con la asesoría de las personas. O sea, Héctor, disculpa que te interrumpa. Entonces, los 3 tipos de activos que puede la persona, si quiere venir a tener la visa E2, son hacer flipping de propiedades, ¿correcto? Que es comprar casas, agregarle valor y venderlas con una ganancia y volver a hacer ese círculo varias veces. Correcto. Y lo otro es a través de hacer lo mismo con una propiedad multifamiliar, donde tú seas el dueño de todo ese edificio con varios inquilinos y luego hacer la administración de los inquilinos. Eso se cataloga como ambas como activas y no pasivas. Correcto, correcto. Fíjate, y te faltó la de construcción en plano, ¿no? La construcción en plano me imagino que es construir ya como una comunidad, no construir una, sino construir. Bueno, no, puede ser que tú compras 2 terrenos, entonces ya tú puedes convencer de pronto. El planteamiento ante el funcionario es, yo no estoy comprando un terreno para yo construir una casita. Estoy comprando 2, 3 terrenos porque los voy a ir desarrollando y los voy a ir vendiendo. Lo ideal de pronto sería que el momento en que se pida la visa no sea en el momento en el que apenas estamos haciendo los cimientos, sino que el momento ideal sería en el momento en que ya de pronto ya hiciste la venta de una de las propiedades, porque ese momento va a ser evidente que no se trataba de una inversión pasiva. Ahora, ojo, que se me olvidó decirlo y muy importante, ¿existe algún monto mínimo para poder aplicar a la visa de inversión? Miren, la ley no dice que exista un monto mínimo para aplicar a la visa de inversión. Depende de la industria. La ponderación que debe hacer el funcionario a los efectos de aprobar una visa de inversión
y determinar si el monto es sustancial o no es sustancial, va más por la capacidad que tiene el dinero que tú pusiste de generar suficientes ingresos para que tú puedas vivir y puedas generar empleo para otro. De modo que lo que les decía, el mismo ejemplo, si yo compro una casita de $150,000 y esos $150,000 no me generan el 10% de rendimiento al año, definitivamente eso no va a ser suficiente para que tú puedas vivir y generar empleos para otros. De modo que el monto va a... Dime. Una pregunta, ya teniendo en cuenta cuáles pudieran ser las estrategias de las cuales yo puedo invertir para obtener esta visa E2, siendo chileno o con un venezolano con nacionalidad española o nacionalidad italiana o cualquier nacionalidad, doble nacionalidad. ¿Cuál sería entonces, ya una vez ubicado eso, cuál sería la estructura? Y ahí creo que vendría con Abraham y con Cristian, la estructura legal, la plataforma legal, y cuál debería ser mi planificación fiscal que yo debería establecer para entonces poder planificar bien esa inversión e ir paralelamente de la mano contigo o con el profesional de migración para que entonces se lleven todos los procesos al mismo tiempo. Definitivamente la planificación tiene que hacerse de forma coordinada. De hecho, nosotros apenas somos contactados, normalmente contactamos o bien a Benayoun o bien a Monadán, dependiendo de las necesidades de cada quien. Pero con respecto a cuáles son las situaciones o las estructuras ideales, yo creo que les prefiero ceder la palabra a ellos para que sean quienes nos den esa valiosa información. Bueno, antes de... Melissa. Perdóname, Salvador, que antes de cerrar contigo, Héctor, tenemos varias ideas de preguntas de la audiencia que están en el aire y me parece muy prudente porque vamos a rescatar, ya que Salvador estaba participando, una de sus grandes ideas que era las mejores prácticas para diversificar la cartera de inversiones inmobiliarias. Y tenemos una pregunta que nos dice, ¿la inversión en bodegas en distintos estados para un mix de cartera pudiese justificar la presencia en el país al registrar una empresa administradora de inversiones y activos? Sí, pero sí depende. Estamos en confianza, Héctor. Abraham confidencialidad cliente. Abraham se ríe porque cada vez que nos hacen Mira, la respuesta a cualquier pregunta que le hagas a un abogado siempre tiene que ser depende. Si no empieza con depende... Por eso le digo que estamos en confianza. Una pregunta demasiado puntual Pero es tal cual. Y no por mal, ojo. Y la razón es porque hay muchas variantes. Habría que analizarlo. Posiblemente sí. O sea, la inversión, tener una cartera, cuando se llama cartera, en este caso, no es una cartera de inversión a través de una entidad financiera, me imagino, porque a lo contrario sí se trataría de una inversión pasiva. Entonces, si estamos haciendo una inversión en distintas propiedades, bien sea, no tienes que ser el dueño 100%, pero que tengas una entidad jurídica en la que tú sí seas el dueño del 100%, de al menos el 50%, y que a través de esa entidad jurídica se hagan distintas inversiones en distintas proporciones, entonces ya lo que tú tienes es un holding o una empresa de inversión. Y quizá esa empresa de inversión necesita de una persona acá que sea su dueño para que dirija y supervise las operaciones de esas inversiones o la toma de decisiones de esas inversiones. Hay que ver los rendimientos, hay que ver el plan de negocio de todo eso a los efectos de determinar las proyecciones si calificaríamos o no. Pero está buenísima esa pregunta. Eso es básicamente el análisis que vale la pena hacer. Y nos quedamos con esto, Héctor, que probablemente la persona o te puede contactar por privado a ver si en la ronda de preguntas sale, pero para dejar un mini cierre sobre este punto, nos quedamos con el tema de la inversión sustancial y el negocio operativo, con esta idea. Y tengo otra pregunta que te la quiero leer textual, que lo tocaste al principio cuando empezaste a hablar, dice, mencionó que la inversión a través de los centros, como el ejemplo del hotel a las afueras de Orlando, para la residencia con la EB5 está aprobada por el gobierno. ¿Eso significa que es una inversión segura? No, para nada. No significa en lo absoluto que sea una inversión segura,
Por eso hago la aclaratoria de que los centros regionales no son entidades públicas ni son entes gubernamentales quienes promueven eso, lo promueven entidades privadas con autorización del gobierno, porque esa autorización del gobierno no es que les dice a los centros regionales, ustedes son buenos y ustedes van a garantizar. Nadie garantiza aquí absolutamente nada. La ponderación de si el negocio es viable desde el punto de vista comercial y conviene es una decisión de ustedes propia, por eso sean súper críticos, y mi consejo es que no se dejen llevar por el beneficio migratorio a los efectos de la toma de decisiones de una inversión tan cuantiosa como es 800 y tantos mil dólares, o en el caso de las residencias en zonas deprimidas, o de 1.2 millón. Deben hacerse, bueno, de ningún monto. Eso va a depender obviamente de la capacidad de asumir riesgos del individuo que esté haciéndolo. Claro. Pero el análisis lo debe hacer y ponderar individualmente cada quien. No, definitivamente no implica que sea seguro. Fantástico. Se abrió polémica entre Abraham y Cristian con la última pregunta de Héctor, pero solo quiero cortar un momento porque Verónica de Lima, que participa en Cabecom, creo que está teniendo problemas técnicos y solo quiero confirmar que nos siga escuchando y si tiene alguna pregunta extra de la audiencia que nos pueda decir. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Vero. ¡Ay, entonces, qué bueno, no es tan grave entonces. Lo que entonces estás congelada, perfecto. Perfecto, no, aquí estoy, he estado siempre, pero tengo problemas con la imagen que está congelada. Genial. Por alguna razón, pero estoy aquí. No, hasta ahora no hay preguntas adicionales a la audiencia, así que podemos seguir sin ningún problema. Podemos seguir, entonces le damos ya la entrada a Cristian o a Abraham. No sé si van a hablar, ¿quién de los dos? Imagino que Abraham. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, hola a todos. Soy Abraham Benayoun, abogado de Benayoun Law Firm. Yo, a diferencia de Héctor, no estudié en Venezuela. Yo estudié aquí desde el principio de high school, yo estoy aquí. Estudié finanzas primero en la universidad, después derecho y después la especialización en impuestos. Nuestro enfoque en la firma es ayudar a inversionistas extranjeros a invertir, a estructurar, planificar sus inversiones acá, ayudándolos a buscar la mejor manera, la manera más eficiente de invertir desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista legal. Estuvimos hablando con Cristian y interesantemente tenemos visiones bastante parecidas en general, porque como mencionamos seguido en la oficina, esto de ejercer derecho es más un arte que una ciencia, y de buscar estructuras legales es definitivamente un arte. Entonces, bueno, si quieres, contesto yo una pregunta que no nos hicieron a nosotros, pero que se le hicieron a Héctor y creo que en realidad más apropiada para que la contestemos nosotros. Y después Cristian empieza con las consideraciones tributarias para invertir acá. ¿Les parece? Por favor. Perfecto. Bueno, la pregunta era sobre el Tratado de Doble Tributación de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio no nos ayuda para el tema de las inversiones acá. Es un tratado de libre comercio, es simplemente para cuando se importan y exportan productos. Eso de eso trata. Ahora, se firmó un tratado de doble tributación con Chile. Chile lo había firmado ya hace años y aquí no se había aprobado todavía. Hace unos meses lo firmaron ya aquí en el Congreso. Eso sí ayuda. Una vez que eso entre en vigencia, que debería ser el 1 de enero de 2024, entiendo que cuando lo firme Biden, la última vez que revisé no lo había firmado todavía. Eso sí afecta. Eso afecta en parte en el arte de cómo vamos a crear la estructura, pero afecta principalmente en el tema de que hay ciertas retenciones y ciertos tipos de impuestos que bajan en su tasa.
no se eliminan necesariamente, pero bajan. Uno de los impuestos más importantes, y eso lo van a entender ahora que Cristian empieza a hablar un poquito más de la estructura, pero una de las estructuras que se usan para las inversiones es la de doble corporación, donde básicamente se crea una corporación en el extranjero, normalmente puede ser en Nevis o en Caimán, BVI, y una corporación americana. Esa es la estructura base, ¿no? De ahí se puede empezar hay que agregarle más cosas dependiendo de la situación. Pero para efectos de este punto, hablamos de esas dos compañías. Entonces, la corporación va a tributar acá 21%, si está en Florida, además un 5,5% a nivel del estado. Y si la compañía hace un dividendo, le emite un dividendo a su dueño, que es la compañía en el extranjero, paga un 30% adicional, o sea, impuesto sobre el dividendo. Entonces termina siendo un impuesto total bastante grande. El tratado lo que hace es bajar ese impuesto a los dividendos entre un 15 y un 5%, dependiendo exactamente cómo se estructura, cosa que nos ayuda mucho a bajar la tasa impositiva. Entonces, sí, el tratado, o sea, el tratado de libre comercio no nos ayuda, pero el lado de tributación sí nos ayuda, asumiendo que entra en efecto el 1 de enero del 2024. Abraham, Ahora perdóname, solo para hacer sí. la aclaratoria, esta reducción sería sobre el 30% del dividendo, ¿correcto? Solamente Claro, es lo que exacto, toca. solamente. Genial. Sí, sí, o sea, en vez de pagar 30% de dividendo, pagaría 15% o quizás 10 más adelante y 5 si es que es otro tipo de dueño. Sí, a nivel corporativo 5 y a nivel individual es el 15, según lo último definido en este tratado. Perfecto. Bueno, Cristian, Bien. adelante. Mira, me encantaría presentarme y voy a añadir un poco a todo lo que comentó Abraham, porque es interesantísimo la pregunta de Leonardo. Antes que todo, mi nombre es Christian Monahan, soy socio de Monahan Mijares CPA, una firma de CPAs, de contadores, fiscalistas, tanto en Estados Unidos como Venezuela. Yo soy tercera generación, tenemos 45 años ya ofreciendo servicios internacionales. Y quiero dar las gracias a Melissa y a Verónica, a los directores de Cabecom por esta oportunidad y Salvador por armar este grupo tan interesante. Yo soy el nuevo en la esquina, ¿no? Soy el nuevo entrando aquí en el grupo. Pero bien, el tratado de impuestos, para añadir sobre lo que comentó Abraham, es súper interesante porque Chile y Estados Unidos tienen 13 años negociando esto. Han habido 5 intentos fallidos y finalmente ese tratado se va a poner en pie. Hay solamente 2 países en Latinoamérica actualmente que tienen tratado con los Estados Unidos, tratado de impuestos, doble tributación fiscal, y uno es México, claramente siendo un aliado tan importante de los Estados Unidos, y el otro es Venezuela, aunque no lo crean, con todo el tema de PDVSA en la buena época, pues habían todos estos expatriados que venían a los Estados Unidos y se implantó este tratado de impuestos con Venezuela y no sabemos por qué todavía está vigente con toda la situación Venezuela-Estados Unidos, pero sigue vigente. Pero recientemente escuchamos la noticia de que Chile finalmente alcanzó esto. Hay un interés grandísimo por los Estados Unidos en atajar esto porque, como saben, Chile es productor de litio y para los Estados Unidos es súper importante el litio para todo el tema de baterías, carros eléctricos, green energy, todas estas iniciativas, y eso obviamente le abre la oportunidad a los chilenos ahora. Como dijo Abraham, esto no tiene un impacto muy importante en el tema de real estate, porque al final de cuentas real estate ya es effectively connected income, ya tú estás invirtiendo en los Estados Unidos, el inmueble está situado en USA y realmente, como dijo Abraham, esto más un impacto para el tema import-export, pero la ventaja más importante es que los dividendos bajan de una tasa del 30% a una tasa del 15%, y después tenemos otras, por ejemplo, los intereses bajan a 15%, las regalías a 10%, y hay un tema súper importante que es el tema del tiebreaker rule, que significa que tú te puedes inclusive pasar más días en los Estados Unidos, superarte estos 183 días en los Estados Unidos y todavía ser considerado residente fiscal de Chile. Y esto aplica también para Venezuela y esto aplica también para México.
y es súper interesante porque puedes excederte esos 183 días y tú dices, mira, mi peso vitales tienen más peso en Chile. Mi negocio está en Chile, mi automóvil está en Chile, mi casa está en Chile, mis hijos están estudiando en una universidad en Chile, y con eso yo compruebo que soy más peso como residente fiscal o domiciliado en Chile, y eso tiene una ventaja muy importante a que, como todo el mundo sabe, o muchos de ustedes saben, convertirse en, digamos, en residente fiscal americano tiene sus beneficios, pero también sus consecuencias, porque Estados Unidos pecha a sus contribuyentes o, digamos, sus residentes fiscales por sus ingresos globales. Entonces, cuando te pasas esos 183 días, ahora tienes que pagar impuestos no solamente lo que estás generando en Estados Unidos, pero también lo que estás generando en otras partes del mundo, en Venezuela, en Suiza, en donde sea que estén todos tus activos y tus ingresos. Entonces, es muy interesante que esas reglas... Sí. Si te puedo interrumpir un segundo, estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Simplemente creo que faltaba una base para que la gente entienda bien de qué estás hablando. Como nos suele ocurrir a los que trabajamos con impuestos, siendo que es algo tan complicado, muchas veces hablamos del detalle final y se nos olvida explicar la base, ¿no? Entonces, para aclararle a la audiencia, en Estados Unidos uno se convierte en residente fiscal para efectos de impuestos sobre las ganancias de una de tres maneras. O, número uno, uno es ciudadano americano. Número dos, uno es residente permanente, o sea, tiene green card y ya pisó Estados Unidos. O número tres, pasa lo que se llama el Substantial Presence Test. Substantial Presence Test es de que pasa suficiente tiempo acá, un tiempo sustancial acá, y da lo mismo qué visa tenga. Puede tener visa de turista, puede tener visa waiver, puede no tener visa y ser ilegal. Da lo mismo el estatus de visa. Si pasa suficiente tiempo en Estados Unidos, se convierte en residente fiscal para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto tiempo es eso? Ok, excelente pregunta. Agarren papel y lápiz. El número clave es 183 días. Pero esa no es la respuesta. Ese es nada más el número clave. La respuesta es 183 días tomando en cuenta un día por día que has pasado en el año en curso. O sea, si estamos calculándolo para el 2023, cada día que tú pasas en el 2023 cuenta como un día para el 2023. Más un tercio de los días que pasaron el año anterior. Más un sexto de los días de hace 2 años. O sea, de nuevo, vamos a usar ejemplos. Vamos a usar aquí números y para eso le dije que agarren papel y lápiz para que sacar la cuenta. Eso se traduce en que si una persona viene todos los años y tiene como regular la cantidad de tiempo que pasa, si pasa 120 días cada año en el país, está todavía sin problemas. Ese es el número que en realidad tratamos de calcular para una persona que viene todos los años. ¿Por qué? Vamos a usar la fórmula que les mencioné. Un día por día en el año en curso, en el 2023. Dijimos 120 días cada año. Entonces, pasé 120 días en este año, que son casi 4 meses, no seguidos, sino vine en enero, me quedé 10 días. Después volví en marzo, me quedé 1 mes y medio. Después, y los vamos sumando. Pasé 120 días en el 2023, eso se traduce a 120 días, un día por día. El 2020 también pasé 120 días. Un tercio de eso son 40 días. Entonces tenemos 120 días de este año, más 40 que me toman en cuenta del año pasado, vamos por 160. Más el 2021 también pasé 120 días, un sexto de esos días son 20 días, más los 160 que ya venía acumulados, son 180 días. Por eso decimos, si pasas 120 días cada año, estás bien porque llegas a los 180 días según ese cálculo y no llegas a los 183. Si en algún año te pasas de esos días, el punto de partida es, eres residente fiscal americano. Incluso que estuviste nada más 135 días en este año, pero en los años anteriores habías estado también 120 días cada año, te pasaste, ok, eres residente fiscal americano para efectos de impuestos sobre la renta.
Abraham, significa eso? Que tengo que... Sí, perdona, porque demasiado me quedo con detalle. esta idea. Me queda muy clara que hay que tener un algoritmo para sacar este cálculo, pero lo he escuchado en otra oportunidad, una duda muy común y quiero sacarla contigo. ¿Esta cuenta es exactamente igual para aquellos ciudadanos que entran con visado o que entran con esta? Es exactamente igual para cualquier tipo de visa, menos Ujú, green card, o sea, residencia ujú, permanente o ciudadanía, por un ujú. lado, y por el otro extremo, estudiantes o profesores. Personas que vienen con visa de estudiante o ciertos tipos de visa de profesor eh, o de, mm, o de, ¿cómo Pasantes se llama?, de también. políticos Ah, o vale. pasantes. Ese tipo de visas Ujú. no necesariamente cuentan los días. Pero sea visa de turista, sea esta, sea visa E2, L1, H1, H1B, H1B1, Es la indiferente. que tú quieras, es indiferente. Sí. Sí. Y aquí yo creo Entonces, que volviendo al cálculo, a la matemática, sí, sí, no, quería recalcar a Abraham rapidito para ponerlo otra vez nuevamente en contexto. Esto hace, lo que está hablando Abraham, hace la diferencia si vas a pagar tus impuestos a nivel global o lo vas a pagar solamente por lo que estás generando dentro de los Estados Unidos, lo que es el Nexus o digamos Effectively Connected Income por lo que estás, porque tú puedes ser un estudiante con F1 y por esa condición no te estamos calculando los días, pero decides invertir en un inmueble acá y como ese inmueble está acá, claramente vas a pagar impuestos por esa inversión en el inmueble en Estados Unidos. Pero te estás salvando tener que pagar, por correcto. ejemplo, los dividendos o los salarios o los ingresos que estás generando en Chile, por ejemplo. Exactamente. Gracias por la aclaratoria, Cristian. Sí. Entonces, ok, llegamos entonces a, estuve haciendo 35 días este año pasado y año anterior estuve 120 días, por lo tanto, con esta fórmula loca del IRS, consideran que me pasé. Pero yo en verdad no vivo acá, yo vivo en Chile. Hay algo que se puede hacer. Al principio del año siguiente, se, se le manda al IRS una notificación de decirles, mira, yo, está bien que me pasé según tu fórmula, pero yo en verdad vivo en Chile, claramente. Te aviso que yo no vivo acá, y el IRS normalmente acepta eso si es que se manda a tiempo, no lo discuten. Entonces hay una salida para las personas que están en ese como estado intermedio. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo en vez de estar 135 días este año, yo estuve 190 días este año acá? Ya esa opción no existe. Ya me fregué. Tengo que pagar impuestos acá, sí o sí, por mis ingresos globales, declarar todas las cuentas que yo tengo en todo el mundo, las compañías que yo tengo en todo el mundo. Soy ahora americano completamente para este año. No hay nada que pueda hacer, a menos que, como bien decía Cristian, que haya un tratado de doble tributación en efecto. Y ahí el tratado incluye lo que se llaman los tiebreaker rules, que es donde nos ayuda el tratado a en verdad ver de dónde tú eres. Porque yo puedo pasar 190 días acá, pero quizás Chile igual va a opinar que yo soy residente de Chile porque yo sigo siendo residente, o sea, porque yo soy ciudadano y he vivido ahí toda mi vida y fue una coincidencia que me tuvo que quedar aquí unos días extra. Entonces, uno puede terminar siendo residente fiscal de ambos países. Entonces, con estos tiebreaker rules, se elimina esa posibilidad. Y uno puede decir, ya no, yo basado en estas reglas soy residente de un país o de otro, no de ambos. El único tema aquí importante es que incluso si es que uno sí aplica esta opción, eso lo que hace es que uno pueda no tributar acá por las ganancias que tiene en otros países, pero uno igual tiene que declarar todo. Y las declaraciones, cuando una persona tiene muchos bienes fuera de Estados Unidos, son bastante más complejas. Hay que informar mucho, hay que informar todas las cuentas que uno tiene, todas las compañías. Puede hacerse bien pesado, pero bueno, si uno está en esa situación, uno obviamente prefiere contactar a Cristian y pedirle que lo ayude a
hacer esas declaraciones y pagar cero a no hacerlo y tener que pagarlo igual. Totalmente. Lección aquí con todo lo que dijo Abraham, cuenten sus días, porque si tu intención es no migrar, después de escuchar a Héctor y todo su razonamiento entre la visa de inmigrante y no inmigrante, su intención es ser no inmigrante, pues cuenten sus días bien con la fórmula de Abraham. Y quiero ser muy claro con esto. Lo que habló Héctor de migración es muy diferente a lo que habló Abraham de inmigración. Es muy diferente. La inmigración, digamos, la residencia a nivel de la óptica del abogado de inmigración a la fiscal. Y el ejemplo más extremo que les puedo dar, cruzaste la frontera, el Río Grande, ilegal, y te pusiste a trabajar en una granja más de 183 días, ya el gobierno americano, el IRS, te trata tal cual como un americano, te convierte en un residente fiscal, así tú no tengas ningún tipo de visa legal en los Estados Unidos. Es decir, es muy fácil convertirse en residente fiscal y no tan fácil convertirse en residente permanente. Rapidito, claro que sí. Correcto. Ahora, también sería bueno aclarar un punto más, ya que estamos haciendo la distinción entre distintos tipos de residencia. Tenemos la residencia por inmigración, que es, como bien dice Héctor, es muy difícil conseguirla, pero si tienes a alguien como Héctor y su equipo, ellos te ayudan, no te preocupes. La salvaste, Abraham, muy bien. Después tenemos la residencia fiscal para efectos de impuestos sobre las ganancias, o sobre la renta, o como lo quieran llamar. Y por otro lado tenemos lo que se llama domicilio, que es la residencia fiscal para efectos de impuestos sobre la herencia y sobre los regalos. Que eso es un análisis completamente independiente a los otros dos. Y ahí la residencia fiscal para efectos de herencia y de regalos es simplemente domicilio. ¿Qué significa domicilio? Es dónde estás ahora, que te piensas quedar a vivir ahí por un tiempo indefinido o permanente. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Muchas veces una persona puede vivir acá, puede tener una visa que no le permite querer quedarse a vivir aquí permanentemente, y por lo tanto él está diciendo al gobierno, yo pienso volverme en X cantidad de años. Por ejemplo, pasa con gente que saca la visa E2. Ellos le dan la visa por 5 años. Ellos le están diciendo al gobierno, ok, yo me vuelvo después de esos 5 años. Significa que te vienes a vivir acá por 5 años, pagas aquí por tus ganancias universales durante esos 5 años porque vives acá, pasas el Substantial Presence Test, entonces eres residente fiscal americano para efectos de los impuestos sobre las ganancias, pero tu intención es volverte a tu país en 5 años. Entonces tú no estás domiciliado acá. Y si no estás domiciliado acá, te consideras extranjero para efectos de impuestos sobre las herencias. Y para eso necesitas crear algún tipo de estructura, y ahí te lanzo la pelota, Cristian, para que lo puedas explicar un poquito. ¿Cuáles son las preocupaciones y las posibles soluciones para un extranjero que invierte aquí quedándose afuera, o sea, sin intenciones de inmigrar? No, Abraham, gracias por esa pregunta, pues creo que todos tienen que escuchar esto en este momento y poner mucha atención a esto. Estamos hablando antes de entrar a esta conferencia, el que viene a invertir viene emocionado, vamos a hablar con Salvador, vamos a comprar esa casa, vamos a esperar el primer mes de renta para ver el flujo de caja, y en todo este momento se olvidaron que pasan cosas, como por ejemplo, necesito vender la propiedad más adelante, oye, no me planifiqué. Y muchos han escuchado el tema del FIRPTA, que si da tiempo, les hablo del FIRPTA withholding, que es una retención de impuestos terrible que se puede evitar. Y volviendo al punto de Abraham, ¿qué pasa si fallece ese extranjero? ¿Ok? Y Abraham, vamos a colaborar los dos juntos con esa estructura, porque tú tienes una idea y yo tengo otra, y los dos estamos de acuerdo con las dos ideas, porque son muy interesantes. Pero el extranjero está protegido solamente por los primeros $60,000. Y esto viene desde Ronald Reagan, y no se ha actualizado la ley desde esa época, y es terrible porque a nivel de impuestos sobre, es decir, cuando falleces, se crea una sucesión y existen estos impuestos que son hasta del 40%. Entonces, yo le comentaba a Melissa, Verónica y Salvador cuando entramos al principio, aquí llegan familias llorando porque falleció, no solamente porque falleció su padre,
¿ok? Pero además, porque ahorita tienen que vender esa propiedad, porque es 40% no de la ganancia, es del valor total de ese inmueble. Es terrible porque muchas familias contaban con ese inmueble y con ese es el patrimonio de la familia, y ahora tienen que venderlo para pagarle 40% al IRS por no haber hecho una simple planificación fiscal tan sencilla. Y la idea, y ahora vamos a mostrar las diferentes ideas, pero la idea muy interesante es que poner la propiedad debajo de una LLC, a mí me encanta una estructura que se llama el Double Tier Partnership, es un dos partnership uno encima del otro, tiene sus ventajas y desventajas. Abraham tiene el Double Tier Corporation, que tiene también sus ventajas y desventajas, pero lo que hace esto es que el dueño de esa LLC no es la persona extranjera, y esa compañía extranjera no fallece, no muere. Puede ser, por ejemplo, para los venezolanos muy interesante Nevis, la isla de St. Kitts and Nevis. Está Caimán, está BVI. Para los mexicanos, muy interesante Canadá. Para los chilenos, inclusive puede ser una compañía chilena y ahorrarte tener que pagar una estructura muy compleja. Aquí la idea es preparar una estructura sencilla, de bajo costo, que te permita venir a hablar con Salvador y invertir en bienes raíces, pero que tengas esa protección, porque no es solamente impuesto sobre la renta, es impuesto sucesoral, que es tan grave. Abraham, cuéntanos un poquito de qué consiste el Double Tier Corporation y cómo protege a las personas extranjeras. Bueno, el Double Tier Corporation en realidad es, desde el punto de vista de alguien que no es experto, se ve igual al Double Tier Partnership. Sí. O sea, es una compañía en Nevis o fuera de Estados Unidos con una compañía aquí. La compañía aquí puede ser una corporación o una LLC que elige tributar como partnership. Entonces, para la persona que no está haciendo el trabajo, es lo mismo. Dice una compañía afuera, una compañía aquí. La diferencia es cómo tributa, y esa es parte de la conversación que hay que tener en detalle de cuáles son los flujos que ellos esperan que tenga la inversión. ¿Cuáles son los planes? ¿Es más para hacer ganancias de capital o más para rentas? ¿Es más para usar la ganancia o más para seguirla reinvirtiendo? Héctor tiene pregunta. Sí, te tengo una pregunta. Ahí hay debate. Como entusiasta Lo que quieras. de inversionista. No, vale, me pregunto yo, Double Tier Partnership o Corporation, que básicamente sería el IRS. Te cortaste. Sí, Héctor, se te está escuchando un poco cortado. No sé si será el audífono. Si tienes la oportunidad, a ver. Sí. Ahora bien. Intentemos de nuevo ahora. Perfecto. Ok. Te pregunto si ese Double Tier Partnership te evitaría el FIRPTA. Sí. Sí. Sí, el Double Tier Partnership sí evita el FIRPTA. Lo que el tema es, y la razón por la que hay un poco de debates. No se te escucha, Salvador. No se escucha. Ok. La razón por la que hay un poco de debate, ¿Ahora? por decirlo así. Ahí sí. Okay. Perdón, disculpe, te preguntaba qué es lo que es el FIRPTA, para que la gente lo pueda entender, y que se da cuando es una venta de un activo. Sí. Perfecto. Ok, buenísimo. Gracias por mencionarlo. No lo habíamos aclarado, es correcto. FIRPTA es una retención que aplica cuando cualquier extranjero vende un bien inmueble que está en Estados Unidos. Entonces, un chileno, venezolano, lo que sea, tiene una propiedad en Miami o en cualquier lugar en Estados Unidos, un bien inmueble, lo vende, el comprador no le paga el 100% del dinero al vendedor, sino que le paga un 85% del monto, del valor de la venta, y el 15% lo retiene y se lo manda directamente al IRS. Okay. Es una retención, no es un impuesto, no es un impuesto adicional. El impuesto se calcula simplemente basado en la ganancia que haya habido, pero
vendedor no tiene acceso a ese dinero por mucho tiempo. Entonces, hace a veces que las cosas sean muy difíciles de manejar si no se planificó de manera adecuada. O sea, si la propiedad había subido de valor y quiere usar ese dinero para comprar otra cosa, ya no tiene acceso a todo su dinero hasta que el IRS procese todo y lo reciba de vuelta. Eso normalmente se procesa después de que hace la declaración, que es el año siguiente, y son normalmente las últimas declaraciones que se procesan. Entonces, si vende algo en enero de 2024, probablemente no ve su plata hasta el octubre, noviembre, diciembre del 2026. 2026. No, 25, perdón. O sea, casi 2 años después. Es mucho tiempo. Ese es FIRPTA. Ahora, se puede evitar. Se puede evitar con cualquiera de estas estructuras que nos ayudan a planificar para los otros impuestos, nos ayudan a resolver el tema FIRPTA. Entonces sí lo evita. El tema y creo que Héctor lo que apuntabas es que incluso si evitamos el tema FIRPTA, la compañía, la LLC que tributa como partnership, cuando manda el dinero a su socio extranjero, tiene que retener la ganancia y mandársela entonces al IRS. Entonces, no necesariamente decimos, o sea, sí se evita el FIRPTA de que lo tengan control otras personas, pero no se evita el 100% retenciones, pero se pueden manejar, o sea, ya son cosas más razonables, o sea, la retención que se hace a nivel del partnership ya está basado en la ganancia, entonces ya es algo que tiene más sentido, no es algo completamente fuera de lo común. Sí, Cristian. Sí, yo quería colaborar para poner esto muy claro, porque el FIRPTA hay muchos mitos y leyendas y obviamente es un miedo porque el extranjero le dice al otro, mira, mosca con el FIRPTA te puede arruinar tu inversión o tus posibilidades de poder liquidar y reinvertir nuevamente. Y es muy importante recalcar esto, es 15% sobre el valor del inmueble, no sobre la utilidad neta que genera después el ejercicio, después de todas las deducciones fiscales. Es terrible, 15% que te lo aguantan. ¿Por qué el gobierno americano hace esto? Porque a un americano, yo sé dónde vives, yo conozco tu seguro, número de seguro social y yo puedo congelarte tu cuenta de banco porque yo sé quién eres tú. Pero a un extranjero no. Entonces el gobierno dice, déjame aguantarte este 15% y regresa conmigo a traer una declaración de impuestos para devolverte parte de ese 15%. Es importante recalcar que, como dijo Abraham, hay estructuras muy sencillas y económicas para evitar que todo esto suceda, con tal que conversa con un especialista de antemano, o le dejes saber a Salvador que esta es una preocupación, pero también si metiste la pata y no te asesoraste y llega el momento en que aplica el FIRPTA porque estás vendiendo esa propiedad, existen unas excepciones. Una de ellas es si la propiedad es menos de $300,000, puedes llenar un affidavit que diga que el comprador va a vivir más de 2 años en esa propiedad, por lo menos 50% de su tiempo, y con eso te liberas. Pero obviamente hay un riesgo muy importante para el comprador. Generalmente el comprador no quiere firmar esa affidavit, a menos que sean familiares y personas cercanas de confianza. Y existe otra excepción, que si la propiedad es más de $300,000, ese FIRPTA baja del 15% al 10%, que por lo menos es un alivio. Es importante entender eso porque muchas personas al vender esa propiedad, a veces venden la propiedad porque están en emergencia familiar y necesitan ese dinero y resulta que, como dijo Abraham, no lo vas a ver de hasta dentro de un buen tiempo. Así es. Bien. Es correcto. También, aunque... Sí. Para no entrar en más detalles creo que estamos entrando demasiado en cosas técnicas, pero aquí el punto es importante tratar de estructurarse bien desde el principio. Pero como bien dice Cristian, si no lo hicieron, igual al momento de la venta, un poco antes de la venta, traten de buscar un asesoramiento para ver qué opciones tienen para tratar de rebajar ya sea el impuesto, las retenciones de FIRPTA, todas esas cosas se pueden hacer. Definitivamente planificar con tiempo, y un punto importante, creo que ya no me queda mucho tiempo, pero un punto extremadamente importante que
que no hemos mencionado hasta ahora es el tema de probate. En Sudamérica, en general, cuando una persona fallece, para que los herederos puedan recibir sus bienes, si es que todo el mundo está claro de quién es el heredero, se hace un proceso notarial, en general. Es un proceso bastante simple. O sea, se van, se firman los documentos, ya pasó, ahora el dueño es el siguiente y listo. Se abren casos en la corte cuando hay peleas. En Estados Unidos no es así. En los países que tienen derecho británico no existe esa herencia rápida y fácil. Todos los casos de herencia pasan por un proceso judicial que se llama probate. Proceso judicial significa abrimos un caso en la corte, el registro público, se pone en la corte qué bienes tiene la persona, cuánto valen, todo eso es registro público. Y si es que todo el mundo está claro y de acuerdo con quiénes son los herederos, toma más o menos un año y cuesta 3-4% del valor de los bienes. Todo eso se puede evitar a través de un trust. Entonces, todas las figuras que estamos hablando, que Cristian menciona, el doble partnership, yo mencioné el doble corp, cualquier figura que sea, incluso si decimos, sabes que la inversión es muy pequeña, voy a hacer la estructura más simple posible, igual es recomendable que tengan por lo menos un trust que pase los bienes a los herederos sin necesidad de pasar por el proceso probate. El trust lo pasa automático a los herederos sin necesidad de hacer ningún otro proceso que sea costoso ni que tome tiempo, sino que inmediatamente se nombra quién es el siguiente que está a cargo, quiénes son los siguientes beneficiarios y punto. El nombre trust, para la gente que ya lo ha escuchado, muchas veces viene con una carga emocional de personas que han tenido quizás una mala experiencia. Normalmente eso es con trusts complejos, trusts irrevocables. Lo que yo ahora estoy hablando son trusts revocables, que son figuras bastante simples de manejar, la manejan los mismos dueños, no se pierde control, no tiene costos anuales, etc. Sí hay lugar para hacer los trusts irrevocables en ciertos casos, pero ahorita no hay tiempo para explayarse en todos esos detalles. Okay. Bueno, buenísimo. Ya estamos ya contra el tiempo. Aquí tengo varias preguntas. Vamos a tratar de responderlas todas. Una de las preguntas que tengo, yo imagino que esto es más para Salvador, porque preguntan, en conclusión, dado el estado actual del mercado en Estados Unidos, ¿cuáles son los tipos de propiedades que son las mejores para invertir? La que mejor se adapta a tu visión de negocios, porque cada persona, cada familia, cada inversionista, cada empresario tiene una visión de negocios distinta. Entonces, puede ser en el área residencial, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo muchas personas de Latinoamérica que están invirtiendo en propiedades, en planos, en preconstrucción, enfocadas a hacer propiedades para que sean rentadas en rentas cortas, edificios en ubicaciones espectaculares. Si es lujo, esos son en Miami, sería la ubicación más idónea, porque, por ejemplo, hay muchos proyectos en propiedades como en Design District, en Brickell, en la playa, que son lugares donde se puede desarrollar o se puede sacar el mayor provecho de una propiedad de este tipo de condominio. Ahora, por otro lado, yo recomiendo, y es lo que nosotros hacemos, es propiedades multifamiliares en mercados emergentes, y es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 años. Y para un ejemplo muy rápido, el año pasado ayudamos a un inversionista, es una propiedad pequeña, un triplex, pero podemos encontrar edificios como de 60 unidades, por ejemplo, off-market, pero este fue un triplex que compró en $330,000, lo renovó, $330,000 la inversión, y lo vendieron en mayo de este año en $430,000. Y es el tipo de negocios que ayudamos a estos inversionistas que pueden aplicar las visas E2 a que puedan hacer su flipping y conseguir estas unidades, hacer su flipping, y que este tipo de negocios los pueden ayudar a ellos, si es su visión de tener la visa E2, bueno, este tipo de propiedades hacen match con eso. Pero todo es cuestión de la visión que tiene cada quien. Ok, perfecto.
Aquí tengo otra pregunta, gracias, Alba. Aquí tengo otra pregunta que dice, yo creo que no sé para quién exactamente, pero dice, ¿cuál es el monto mínimo para iniciar un negocio en Florida con miras a obtener visa? Creo que soy yo. Mira, un negocio, depende del negocio, lo que les decía, no existe un monto mínimo a los efectos de la visa. O sea, primero, hablemos de, lo primero que tienes que analizar si tu nacionalidad es una de aquellas con la cual existe un tratado de comercio y navegación con los Estados Unidos. Si es así, es decir, podemos aplicar a la visa por tratado. Hay que ver en la industria en la cual estás invirtiendo. Si estás invirtiendo en una industria diferente a la de bienes raíces, va a depender de cuánto arrojan las proyecciones de retorno en un determinado, en una proyección a 5 años. Entonces, normalmente ellos te van a pedir que tengas un par de empleados y que durante ese crecimiento de la empresa, eventualmente se conciba la posibilidad de que el negocio sea suficiente para sustentarte a ti y a tu núcleo familiar y generar empleos para otros. Si tú me pones una pistola enfrente y te tengo que responder el monto que tienes que invertir, siempre y cuando no estemos hablando de temas inmobiliarios, yo te diría que no menos de 150 o 200 mil dólares para que pueda calificar a los efectos de una visa de inversión. Y si estamos hablando de un tema inmobiliario, no te lo puedo responder en base a un monto, sino en base al tipo de inversión inmobiliaria que se vaya a hacer. Claro. Ok, perfecto. Otra de las preguntas, gracias Héctor, es ¿cuáles son los beneficios fiscales al invertir en propiedades para los empresarios latinos? Bueno, yo puedo responder rápidamente. Abraham colabora si hace falta. No hay beneficios. Nuevamente quiero aclarar algo que me hubiera gustado expandir un poco más y lo voy a decir muy rápido. Hay un tema que se llama el Effectively Connected Income, que significa el impuesto que se calcula porque hay un nexus, hay una conexión física dentro del territorio americano. Y cuando hablamos de bienes inmuebles, de bienes raíces, de propiedades, como la propiedad está situada dentro del territorio americano, no hay mucha diferencia. No es como que es exportación, importación y puedo trabajar con el tratado y puedo buscar beneficios. No, realmente los impuestos al final de cuentas van a ser muy similares, prácticamente idénticos para el americano como para el extranjero. Es más, me atrevería a decir, y obviamente hay más beneficios para el americano que para el extranjero. Entonces, todo lo contrario. Entonces, pero véanlo más por digamos, la lupa que tienen que ponerle realmente en materia fiscal. Es más cómo me estructuro correctamente para protegerme, para cumplir con el compliance y para protegerme de impuestos sucesorales, más allá de poder sacarle ventajas a nivel de impuestos totales. Pero obviamente si no te planificas bien, vas a estar pagando muchísimo más impuestos de los que debiste haber pagado, o las retenciones del FERPTA que hablamos anteriormente son mucho más impactful, mucho más impactantes. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que tengo acá es, ¿cuáles son los documentos necesarios para invertir en Florida? ¿Pasaporte? Tu pasaporte. Y como dijo Héctor, inclusive puedes hacer la compra de la propiedad estando en Chile o estando en tu país de residencia, y también puedes hacer la venta de la propiedad estando en tu país de residencia. De hecho, nosotros nos hemos especializado con tantos clientes internacionales que han comprado y han vendido propiedades que ya no es necesario de que tomen un boleto de avión y vengan para acá. Ya todo el proceso notarial se puede hacer online y es totalmente válido, y hay un notario y todo un proceso encriptado, seguro, en el cual se puede hacer la venta de la propiedad a distancia. Entonces descartamos por completo que sea necesario tener este número de identificación de contribuyente individual. Abraham y yo estuvimos riéndonos un rato sobre esto porque hay demasiados mitos y leyendas sobre el ITIN. Primero, antes que todo, y hay unos credit bureaus que están cambiando un poco de parecer, pero no hay nada concreto todavía. El número fiscal ITIN existe con el único propósito de si tienes que declarar en los Estados Unidos. El ITIN no te va a ayudar a buscar préstamo, o me quiero comprar mi carrito y vamos a ver si con el ITIN construyo un historial crediticio.
Por los momentos, no. Hay algunos bancos que están usando ese ITIN para crear su propio número interno en el banco para ayudar a crear ese historial crediticio dentro de la propia institución financiera, pero no a nivel del registro de los credit bureaus. Y el ITIN es absolutamente necesario si hay una necesidad para el individuo, porque es un número fiscal para el individuo extranjero, si existe una necesidad para declarar. En las estructuras que estamos comentando Abraham y yo comentamos anteriormente, no, porque estamos poniendo empresas sobre empresas, más bien es el número fiscal EIN, o lo que conocemos en Venezuela como el RIF, por ejemplo. Pero hay que sacarse de la cabeza que con el ITIN yo voy a poder actuar y moverme como un americano a nivel de crediticio. Eso es falso. Ok, perfecto. Estamos ya pasados de tiempo. Tengo aquí una última pregunta y es que en los casos de éxito, se desea saber de los casos de éxito en inversión inmobiliaria en Florida. Bueno, ya mencioné reciente, triplex. Nosotros manejamos muchos mercados emergentes porque los mercados emergentes tienen, por ejemplo, en este puntual caso es en Fort Myers. Hay mercados que en principio tienen todos los ingredientes para crecer, pero que aún no han crecido, no se han desarrollado por completo, y ahí es donde está la oportunidad de los inversionistas de entrar primero, tomar posición en activos, y cuando el mercado ya es un mercado estable, poder sacar ganancias. Y bueno, esto realmente Fort Myers todavía le falta, pero mira, un caso muy puntual fue este triplex que te estoy hablando. Tengo casos de, por ejemplo, hace 10 años comenzamos en el área de Homestead y teníamos clientes que compraban portafolios de propiedades de condominios en promedio de $65,000, que hoy día estas propiedades están superando están llegando a los $300,000 de ganancia, y ya hay una ganancia por renta superior al 7% que tenían en principio hace 10 años, en base a la inversión inicial que hicieron. Sí, Melbourne, Florida, también ha sido un caso de éxito maravilloso, y todavía Florida está por crecer porque hay muchas cosas por desarrollarse, construirse, y apenas esto está comenzando. Sí, yo les quiero dar un dato importantísimo. Tengo el privilegio de atender más de 1,500 clientes, entre ellos 250, más de 250 están en el mundo de bienes raíces, y la gran mayoría de ellos son extranjeros. Y como contador tengo un privilegio enorme, es que puedo ver los estados financieros y preparo esas declaraciones para mis clientes, y puedo ver claramente cuáles son los que funcionan y cuáles son los que no funcionan. Y Salvador la pegó, porque cuando veo todos mis clientes y saco realmente estadísticas de cuáles son los casos más exitosos, tanto como vaca de leche como vaca de carne, es decir, capital gain, o a nivel de que quiero sacar flujo de caja mensualmente, la conclusión que saqué en mi firma, porque yo también invierto, es duplex, multifamily homes en ubicaciones satelitales, es decir, a las afueras de Orlando, a las afueras de Miami. No significa que una vivienda de lujo no tenga sentido, puede tener un retorno impresionantemente más alto, pero cuando resumimos los casos de éxitos aquí en la firma, sacamos esa conclusión: multifamily homes in satellite cities. Sí, ciertamente. Para lujo es importante que hay casos muy puntuales. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con un cliente que está comprando una casa, es un cliente de Guatemala, está comprando una casa en Sunny Isles, y lo que quiere es comprar la casa en 1.600.000, invertir en la casa 2 millones, en total 3 millones y tanto, en poder construir una casa nueva, y la casa ya hoy día tendría un potencial de venderse en 4.700.000. Eso tomaría un año de hacerse. Es un proyecto que involucra bastante capital en un corto tiempo. La inversión, la ganancia mínima puede estar en los $900,000, pero son casos muy puntuales que son traídos por pinza. Lo que más te puede dejar es lo que acaba de hablar Cristian. Realmente el grueso nuestro, y en propiedades multifamiliares, en mercados, en mercados que van creciendo, emergentes, satelitales, es lo que tienen la mayor rentabilidad en el largo plazo. No se imaginan la cantidad de casos de flipping que he visto caerse completamente y destruirse, porque viene la persona al extranjero. ¡Ay, qué chévere! El modelo de flipping es espectacular. Yo compro esta casa que está destrozada, le meto $100,000 y la vendo por el doble, porque suena hermoso ese concepto,
Pero si tú no tienes un equipo de un realtor, de un contratista, de tener un equipo completo que te agarre y te flipe esa casa en cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses máximo, eso empieza a incurrir gastos y es muy triste porque veo gente que viene con su capital, con su patrimonio entero a meterse en el negocio de flipping y terminan perdiendo. Y a veces son grupos familiares donde meten al primo, meten al amigo, friends and family, y terminan todos perdiendo en este negocio. Es decir, entrar a los Estados Unidos es el país más maravilloso e increíble para venir a invertir en el mundo, no cabe duda. Pero si vienes mal asesorado, no vienes preparado, meter la pata es muy sencillo porque las reglas se cumplen y lamentablemente son estrictas. Ok. Bueno, miren, tenemos que despedirnos. Antes de despedirnos me gustaría, bueno, algo que les quería comentar a ustedes es que algunos han puesto sus datos en el chat, pero ahí no se ven. Si los pueden poner en los comentarios, así como hizo Cristian, para que todo el mundo los vea. Y lo último es que, bueno, que quisiera antes de despedirnos, que cada uno, digamos, dé su conclusión final, lo más breve posible, pero que cada uno de ustedes dé como una conclusión final. Si quieres empezamos contigo, Salvador, para seguir como el orden. Bueno, nada, de nuevo, yo agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy, poder compartir un poquito la experiencia. Hay muchas cosas que quedaron por fuera. Esto daría, el día de hoy da pie a varios conversatorios, porque la experiencia de Abraham, de Héctor y de Cristian sobrepasan 90 minutos y realmente lo que sí puedo decirle a cada uno de ustedes es que si tienen alguna idea o tienen alguna intención de invertir acá o de emigrar, por supuesto, pónganse en las mejores manos de ellos. Yo tenía yo en mi experiencia, cuando migré también aquí, te puedo decir que no he visto personas tan profesionales como ellos, ya después de haber conocido tanto, y son el Dream Team. Lo que los invito es a siempre llevarse de la mano de personas profesionales. Y bueno, estamos a la orden. 20 años de experiencia en bienes raíces, ayudando a inversionistas en Latinoamérica y siendo inversionista también. Creo que podemos tener el conocimiento y la experiencia para poder ayudarle a cada uno de ustedes y llevándolos de la mano pasito a pasito para que sea exitosa eso. Estamos a la orden. Gracias, Salva. Héctor, vamos contigo. Bueno, avísenme si se escucha bien. Se escucha perfecto. Sí, totalmente. Bueno, primero, gracias al espacio que se da, porque es un espacio que suena trillado, pero es educativo, y la parte de la educación en este aspecto yo creo que es bien valiosa, de modo que la Cámara, les agradezco un montón que nos den la oportunidad a nosotros de canalizar todo esto a través de ustedes, y que además, como dice Salvador, hayamos logrado, tú sabes, personas que estamos, digamos, sensibilizados como inmigrantes que somos y que fuimos, y que además también sensibilizados desde el punto de vista en el área a la cual estamos, y obviamente en las que nos hemos desarrollado desde el punto de vista profesional. Yo creo que es bien valioso eso. Y abrir las puertas a la posibilidad de que podamos atender las preguntas y las dudas y los cuestionamientos que puedan tener sobre lo que hemos tocado acá. Voy a colocar, si la tecnología me lo permite, tengo limitaciones y personales que las voy a ir superando poco a poco con respecto a la parte comunicacional desde el punto de vista de redes sociales y tecnología, pero en breve les pongo mis datos para que se puedan contactar con nosotros, y si es necesario que conversemos en mayor profundidad, con muchísimo gusto. ¿Okay? Así que a los miembros de este conversatorio les agradezco un montón haberme incluido, privilegiado, así que gracias a ustedes y gracias a los moderadores y a las personas que nos han escuchado. Muchísimas gracias, Héctor. De todas maneras, ahí en tu nombre aparece tu website, www.eckermanfirm.com. Así que, bueno, muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, Abraham, queremos tu cierre. Bueno, primero, gracias en verdad a Cabecom, a Salvador, a las moderadoras y al público. La verdad que muy agradable toda la experiencia. Gracias por habernos invitado y considerado para este tema. Para darles un pequeño concepto de cierre, creo que es más o menos lo que viene diciendo todo el resto del mundo, pero
mi twist, ¿no? Definitivamente Estados Unidos es un lugar excelente para invertir. Bienes raíces en Florida, o sea, lo hemos visto que sube y es verdad, a veces pega bajones, pero sigue subiendo al final. ¿Por qué la economía de eso? No lo sé, yo no soy economista, pero eso es lo que hemos visto. Pero definitivamente el tema de asesorarse con la gente correcta es de extrema importancia. Conozco casos de gente que por ahorrarse una consulta, por no querer pagar $350 para hablar con un experto, le costó $1 millón en impuestos. Otra persona que por no querer contratar a una persona, que ya no eran $350, habrán sido quizás $5,000, invirtió más de $2 millones en un negocio que se le cayó por algo que podría haberse perfectamente ahorrado si hubiera contratado a alguien que lo asesore. Y como ese hay miles de casos. Hay que tener cuidado con el dinero, pero ustedes están entrando en un negocio, en un área, en un país que no conocen las reglas son distintas a las de sus países. El sentido común no siempre es lo que gobierna, o el sentido común que tiene un extranjero, quizás no el mismo sentido común que tiene un americano. Para eso nosotros creamos nuestra firma, para tratar de asesorar al extranjero que está tratando de tener contactos con Estados Unidos. Y creo que lo mismo los otros profesionales que están acá. Consulten. Si les puedo, o sea, mi recomendación en una palabra es consulten o asesórense, elijan. Gracias, Abraham. Claro que sí. Y bueno, para finalizar, Cristian, haz el honor de... Chévere. Muy breve, porque creo que medio cerré con lo último que dije anteriormente, porque es lo mismo que dijimos todos. Quiero aprovechar más bien para darle las gracias a Cabecom por esta oportunidad. Quiero hablarle la belleza, la relación que tiene la Cámara de Comercio venezolana chilena con la Cámara de Comercio venezolana americana. Yo soy director de la Venezuelan American Chamber of Commerce. Colaboramos juntos. Creo que todo esto se creó por la iniciativa Salvador con la Cámara venezolana y ahí nos conectamos con Cabecom. Quiero que sepan que en Estados Unidos tienen una Cámara de Comercio que es la Venezuelan American Chamber of Commerce, aliados de Cabecom. Y aquí, pues, como nosotros, hay empresarios y emprendedores de todo tipo de nivel y todo tipo de intereses e industrias para venir a poner su primer pie aquí en los Estados Unidos. Esa es mi propaganda por la Venezuelan Chamber y agradecerle a Cabecom. Y a nivel de Monja Mijares, pues, quiero agradecerle a Abraham, a Héctor, a Salvador por invitarme a este grupo. Conocí lo grandioso que son cada uno de ustedes en sus áreas. Abraham, disfruté muchísimo hablar contigo ayer porque es como somos medio nerds en el tema, disfruté mucho. Tenemos especialistas, gente que sabe su broma bien y los invito a que trabajen con nosotros como equipo. Así es, muchas gracias, Cristian. Y bueno, como dije al principio, aquí teníamos un grupo de lujo, lo que está aquí. Así que, y no solamente les quería comentar que nosotros trabajamos, tenemos muy buena relación muy cercana con la Venezuelan Chamber of Commerce. Y para que no lo sepan, tanto la Venezuelan Chamber of Commerce como Cabecom forman parte de CABEX, que es esta gran cámara de empresarios, emprendedores y ejecutivos venezolanos en el exterior, que está en 10 países, desde Estados Unidos hasta Argentina. Así que aquí estamos haciendo un gran trabajo, gran iniciativa para favorecer a todo lo que es el ecosistema empresarial emprendedor venezolano en el exterior, que hay talento para rato. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a los speakers. Y bueno, ya llegó la hora de despedirnos. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, es hora de almorzar. Buen provecho a todos. Buen provecho a todos. Un apetito. Buen viaje, Cristian. Un abrazo. Gracias. Que estén muy bien todos. Gracias. Igualmente, un placer. Chao, igual.